Cuidé a doña Carmen durante 10 años, mientras sus hijos viajaban por el mundo. Cuando murió, me acusaron de robarle. Pero al limpiar su cuarto, descubrí una carta y un secreto escondido bajo el piso. Entonces, todo cambió. Hace 10 años, mi vida dio un vuelco que nunca imaginé. Mi suegra, doña Carmen, quedó paralizada tras un derrame cerebral. Yo, Lucía, vivía con ella en una casita humilde en un pueblo cerca de la frontera, rodeada de campos de maíz que se pierden en el horizonte. Mi esposo, Javier, se fue un día sin decir adiós, dejándome sola con su madre. No lo dudé, me hice cargo de ella. Sus hijos, Sofía y Miguel, siempre estaban muy ocupados en la ciudad, viajando a París o Madrid, presumiendo fotos en cafés elegantes mientras yo me quedaba aquí, limpiando, cocinando, dándole sus medicinas. No voy a mentir, hubo días en que me pesaba. Levantarme antes del alba para cambiarla, preparar atole o caldito de pollo, y luego acostarme agotada, sabiendo que al día siguiente sería igual. A veces me preguntaba por qué yo, por qué no ellos, que eran su sangre. Pero luego miraba a Carmen, sus ojos cansados pero llenos de gratitud, y se me pasaba. Ella me trataba como hija, no como nuera. Cuando podía hablar, me decía, Lucía, eres un ángel, con esa voz suave que me recordaba a mi mamá, que en paz descanse. Me traía fruta del mercado, aunque apenas podía moverse, y siempre tenía una sonrisa para mí. Vivíamos en un pueblo chico, de calles polvorientas y casas de adobe. El sol quemaba fuerte, pero adentro, con Carmen, había una calma extraña. Los vecinos me veían con respeto, decían que era de buen corazón. Pero yo no lo hacía por ellos, ni por Javier, que quién sabe dónde anda. Lo hacía por ella, porque en su silencio se encontraba un cariño que no esperaba. Aunque a veces, en las noches, mirando el techo, sentía un nudo en el pecho. 10 años es mucho tiempo, y no sabía que ese peso me iba a cambiar para siempre. Los últimos días de doña Carmen se me grabaron en el alma como si el tiempo se hubiera detenido. Era un martes, el aire olía a tierra mojada por una lluvia tempranera. Ella estaba en su cama, con la mirada perdida en la ventana, pero ese día sus ojos tenían un brillo diferente. De pronto, me llamó con voz débil, Lucía, ¿me haces un mole, como el de antes? Me sorprendí, porque hacía meses que apenas probaba bocado. Asentí, con el corazón apretado, y me fui a la cocina. Moler los chiles en el molcajete fue como un ritual. El olor del cacao y el comino llenó la casa mientras el sol se colaba por las rendijas. Carmen me miraba desde su cama, recargada en almohadas que yo le acomodaba cada mañana. Huele a mi infancia, murmuró, y sonrió apenas. Trabajé con cuidado, tostando las semillas, mezclando todo con las manos temblorosas de tanto esfuerzo. Cuando terminé, le llevé un platito con mole y tortillas recién hechas. Comió despacio, pero con ganas, algo que no había visto en mucho tiempo. Hasta pidió un té de manzanilla después, y se lo di en su taza favorita, una de barro que ella misma había comprado en el mercado. Nos quedamos calladas un rato. Yo le limpié la comisura de la boca con una servilleta, y ella me tomó la mano. No dijo nada, pero su apretón fue como si quisiera decirme algo que las palabras no alcanzaban. Esa noche, me acosté con una paz rara, como si ese momento hubiera sido un regalo. Pero a las 2 de la mañana, un frío me despertó. Me levanté de un salto y corrí a su cuarto. La luz de la luna caía sobre su cara, tan tranquila, pero su mano estaba helada. Me acerqué, temblando, y puse mi oído en su pecho. Nada. Solo silencio. Se me cerró la garganta. Mamá Carmen, susurré, como si llamarla así pudiera traerla de vuelta. Las lágrimas me quemaron los ojos, y me quedé ahí, arrodillada junto a su cama, hasta que el gallo cantó al amanecer. No sé cómo describir ese dolor, era perder a alguien que me había dado más que muchos en mi vida. La cubrí con su cobija favorita, una de lana que ella misma había tejido años atrás, y me senté a su lado, esperando que el mundo siguiera girando aunque el mío se había parado. No avisé a nadie todavía, quería despedirme a solas, guardar ese último pedacito de ella solo para mí antes de que todo cambiara. El día después de que doña Carmen se fue, todo cambió de golpe. Apenas amaneció cuando Sofía llegó a la casa como tromba. Entró sin tocar, con los ojos encendidos de furia, y me señaló con el dedo, ¿qué le hiciste a mi mamá, Lucía? ¿Qué le diste de comer? Me quedé helada,
con las manos aún temblando de la noche anterior. ¿De qué hablas?, le dije, pero mi voz salió débil, rota. No te hagas la tonta. Algo le hiciste, por eso se fue tan rápido, gritó. Miguel, su hermano, estaba atrás, callado, pero asentía como si estuviera de acuerdo. Quise defenderme, gritarles que yo había estado con ella cada día mientras ellos brillaban por su ausencia, pero el dolor me tenía muda. El funeral fue un trago amargo. Lo organicé sola, con ayuda de doña Rosa, una vecina que siempre me echaba la mano. Puse flores de cempasúchil en el altar, como a Carmen le gustaba, y recé por su alma con el rosario que ella me había regalado. Pero cuando llegaron Sofía y Miguel, no hubo lágrimas ni recuerdos. Traían una lista en la mano, como si fueran a un mercado. La casa de la esquina es mía, dijo Sofía, y los ahorros los partimos a la mitad. A mí me dejaron la casita vieja donde vivía con Carmen, la que tiene el tejado roto y las paredes agrietadas. Tú no eres de la familia, Lucía, solo eras la que cuidaba, me soltó Sofía con desprecio, como si 10 años no valieran nada. Me quedé parada en el patio, viendo cómo se repartían todo. Miguel ni me miró, solo firmaba papeles que un abogado del pueblo les trajo. Sentí un ardor en el pecho, una mezcla de rabia y tristeza que no podía sacar. ¿Y qué de mí?, murmuré, pero nadie contestó. Pensé en las noches en vela, en las veces que cargué a Carmen al baño o le di su medicina con paciencia infinita. Todo eso, para ellos, era como si no hubiera pasado. Sofía hasta se rió cuando me vio con la escoba, limpiando después del funeral. Siempre la sirvienta, ¿verdad?, dijo, y se fue con su bolsa de marca colgando del brazo. Esa noche, sola en la casa, me senté en la cama de Carmen. Todavía olía a ella, a su jabón de lavanda. Me puse a llorar quedito, no por las cosas que se llevaron, sino por cómo me hicieron sentir, invisible, un cero a la izquierda. Pero en el fondo, me aferré a algo. Recordé las palabras de Carmen, sus gracias susurrados, sus miradas que me decían que yo sí importaba. Eso no me lo podían quitar, aunque quisieran. Guardé su rosario en mi cajón y me prometí no dejar que su desprecio me hundiera. No sabía cómo, pero iba a salir adelante, por mí y por ella. Lo que no imaginé fue que lo peor estaba por venir. Pensé que con el funeral se acababa todo, que me dejarían en paz con mi casita vieja y mis recuerdos. Pero Sofía y Miguel no se conformaron. Querían más, y pronto me di cuenta de que no iban a parar hasta sacarme hasta el último pedacito de lo que creían suyo. Me equivoqué al pensar que el silencio era el fin, era solo el principio de su codicia. Pasaron días desde el funeral, y la casa se sentía vacía sin doña Carmen. El silencio pesaba como una losa, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí limpiar a fondo, sacar el polvo que se había acumulado en los rincones. Era lo único que me mantenía ocupada, un modo de no pensar en las palabras hirientes de Sofía ni en la indiferencia de Miguel. Agarré la escoba y empecé por el pasillo, barriendo con fuerza, como si así pudiera barrer también el coraje que traía dentro. Entonces lo noté, una tabla del suelo, cerca de la cama de Carmen, estaba floja. Crujió bajo mi pie, y por curiosidad, me agaché a verla. Con las uñas, la levanté un poco, y mi corazón dio un brinco. Debajo había un hueco, y dentro, fajos de billetes bien amarrados con ligas. Me temblaron las manos mientras los sacaba, uno por uno. Conté en voz baja, incrédula, 200,000 pesos en efectivo, más dinero del que había visto en mi vida. Pero lo que me dejó sin aliento fue un sobre amarillo al fondo. Lo abrí con cuidado, y ahí estaba su letra temblorosa: Lucía, esto es para ti. No esperes a Javier. Vive, mi niña. Me senté en el suelo, con los billetes en el regazo y la carta en las manos. Las lágrimas me salieron sin aviso, calientes y rápidas. No podía creerlo. ¿Cómo había juntado tanto? Carmen apenas salía, vivía de una pensión chiquita y lo que le mandaban sus hijos de vez en cuando. Pensé en las veces que me decía, guarda esto, cuando le sobraba algo, o como insistía en que no gastara de más. ¿Lo había estado escondiendo para mí todo ese tiempo? Me sentí chiquita, tonta por haber dudado de ella alguna vez, por haberme enojado en silencio cuando el cansancio me ganaba. Lloré como nunca, un llanto que venía de lo más hondo. No era solo por el dinero, sino por lo que significaba. Carmen me había visto, de verdad me había visto, cuando sus propios hijos me trataban como nada. Me abracé las rodillas,
dejando que el llanto me limpiara por dentro. Entre sollozos, le hablé como si estuviera ahí: gracias, mamá Carmen. No te fallaré. Me quedé un rato así, hasta que el sol empezó a bajar y la luz se coló por la ventana, bañando la carta en un brillo suave. Decidí guardarlo todo en secreto. No podía dejar que nadie supiera, menos Sofía o Miguel. Si se enteraban, vendrían por mí como buitres. Metí los billetes y la carta en una caja vieja de galletas que tenía en la cocina, y la escondí detrás de unas ollas. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Qué iba a hacer con eso? Era una fortuna para alguien como yo, que nunca había tenido más que lo justo para comer. Pero también era un regalo, una promesa de Carmen para que empezara de nuevo. Esa noche, me acosté con el corazón revuelto. Por un lado, sentía gratitud infinita, por otro, un miedo que me apretaba el pecho. Sabía que ese dinero no solo era una bendición, sino un peligro si caía en las manos equivocadas. Cerré los ojos, aferrándome a la idea de que Carmen me había dado una salida, una luz después de tantos años en la sombra. No iba a dejar que nadie me la quitara. Los días después de encontrar el dinero fueron un torbellino de nervios. No le conté a nadie, ni siquiera a doña Rosa, que siempre andaba preguntándome cómo estaba. Guardé la caja de galletas bien escondida, pero no podía quitarme la sensación de que alguien me vigilaba. Y no estaba equivocada. Una noche, cerca de las 9, escuché un golpe fuerte en la puerta. Abrí con el corazón en la garganta, y ahí estaba Miguel, con su esposa Clara detrás, los dos con cara de pocos amigos. «Déjanos pasar, Lucía», dijo él, empujando la puerta sin esperar respuesta. Entraron como si la casa fuera suya. Miguel empezó a dar órdenes: «Busca por ahí, Clara. Tiene que estar en algún lado». Yo me quedé parada, atónita. «¿Qué buscan?», pregunté, aunque ya lo sospechaba. Miguel se dio la vuelta, con los ojos oscuros y fríos. «No te hagas la inocente. Sabemos que mi mamá dejó algo, y tú lo tienes. Nos pertenece». Mi estómago se hizo nudo. ¿Cómo se había enterado? Tal vez alguien me vio contando los billetes por la ventana, o fue puro chisme del pueblo. «No sé de qué hablas», dije, tratando de sonar firme, pero mi voz tembló. No me creyeron. Clara empezó a abrir cajones en la cocina, tirando cucharas y trapos al suelo. Miguel fue al cuarto de Carmen, arrancando las cobijas de la cama y volteando el colchón. Yo lo seguí, gritando: «Para. Esto es mi casa». Pero Miguel me empujó contra la pared, no fuerte, pero sí con desprecio. «Tú no tienes derecho a nada aquí. Dinos dónde está el dinero o lo encontramos nosotros». El ruido era ensordecedor, platos cayendo, madera crujiendo. Encontraron una caja vieja de zapatos y la abrieron, pero solo había fotos de Carmen con sus nietos. Miguel la aventó al suelo, furioso. Me temblaban las piernas, pero no iba a ceder. «No hay nada», insistí, cruzándome de brazos. Clara se acercó, con una sonrisa torcida. «Si no nos das lo que es nuestro, te va a ir mal, Lucía. Esto no se queda así». Entonces Miguel dio un paso más cerca, tan cerca que sentí su aliento. «Si no hablas, haré que te arrepientas. No me importa cuánto tiempo me tome». Sus palabras me helaron la sangre. No era solo una amenaza vacía, lo vi en sus ojos, esa codicia que lo consumía. Se fueron después de destrozar todo, dejando la casa patas arriba. Cerré la puerta con llave y me dejé caer en una silla, respirando rápido. Los platos rotos, las fotos esparcidas, el colchón torcido, todo era un caos que gritaba su desprecio. Revisé la caja de galletas detrás de las ollas, seguía ahí, intacta. Suspiré aliviada, pero el miedo no se iba. Miguel no iba a parar, y Clara lo empujaba como si el dinero fuera su boleto a una vida que no merecían. Pensé en Carmen, en cómo ella había escondido eso para mí, no para ellos. No podía dejar que me lo quitaran. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina, con una vela prendida porque la luz del cuarto ya no servía. El pueblo estaba en silencio, pero mi cabeza era un remolino. Sabía que tenía que proteger lo que Carmen me dejó, no solo por mí, sino por lo que significaba. Miguel había cruzado una línea, y aunque me sentía vulnerable, algo dentro de mí se endureció. No iba a ser su víctima. Pensé en mi hijo, Pedro,
que estaba con mis papás esa semana. Por él, por Carmen, iba a pelear. No sabía cómo, pero no iba a dejar que esa codicia me aplastara. Al amanecer, tomé una decisión: ese dinero tenía que salir de la casa antes de que volvieran. Después de que Miguel y Clara dejaron mi casa hecha un desastre, supe que no se iban a rendir. Pasé el día siguiente recogiendo los pedazos, barriendo vidrio roto y acomodando lo poco que quedó en su lugar. Pero el miedo no me soltaba. Decidí actuar rápido, saqué la caja de galletas y llevé el dinero a casa de mis papás, donde Pedro estaba quedándose. Les pedí que no preguntaran, solo que lo guardaran en su ropero viejo. «Es algo de Carmen», les dije, y con eso bastó. Confiaba en ellos más que en nadie. Pensé que con eso estaría a salvo, pero subestimé a Miguel. Unos días después, salí al mercado a comprar tortillas y sentí las miradas de la gente. Doña Rosa, que siempre me saludaba con una sonrisa, apenas me miró y siguió caminando. En la tiendita, el señor Juan, que me conocía desde niña, me cobró sin decir palabra. Algo estaba mal. Cuando llegué a la plaza, escuché susurros: «Dicen que Lucía robó a la vieja antes de que muriera». Me quedé helada. ¿Robar? ¿Yo? El rumor corría como pólvora, y pronto supe de dónde venía. Miguel lo había regado. Lo vi esa tarde en el centro del pueblo, hablando con un grupo de vecinos, con esa cara de víctima que también le salía. Mi mamá tenía ahorros, y Lucía se los quedó, decía, alzando la voz para que todos oyeran. Clara estaba a su lado, asintiendo, como si fuera una tragedia de telenovela. La gente empezó a creérselo. En un pueblo chico como este, un chisme así es ley. Al día siguiente, el dueño de la tiendita donde trabajaba me llamó. «Lucía, no puedo tenerte aquí. La gente habla, y no quiero problemas». Perdí mi trabajo así, de un plumazo, después de años de sacar adelante a Pedro con ese sueldo. Me encerré en la casa, con las cortinas cerradas. Pedro llegó esa tarde de casa de mis papás, y me abrazó fuerte. «¿Por qué dicen cosas feas de ti, mamá?», preguntó, con sus ojitos confundidos. Le sonreí como pude y le dije que a veces la gente se equivoca. Pero por dentro me hervía la sangre. Miguel no solo había roto mi casa, ahora estaba rompiendo mi nombre. Los vecinos que antes me ofrecían un café ahora cruzaban la calle para no saludarme. Hasta doña Rosa, mi única aliada, me dijo bajito: «Yo te creo, Lucía, pero no puedo hacer nada contra lo que dicen». Sentí que el suelo se me iba. Sin trabajo, con el pueblo en mi contra, y Miguel acechando, me vi más sola que nunca. Pensé en Carmen, en cómo ella me había dado ese dinero para vivir, no para que me hundiera. Pero cada vez que salía, las miradas me pesaban como piedras. Una noche, alguien pintó «ladrona» en la pared de mi casa con aerosol rojo. Me quedé mirando las letras, temblando de coraje y vergüenza. No lloré, ya no me quedaban lágrimas. Solo pensé en Pedro, en cómo no merecía crecer con esa sombra. Ahí fue cuando decidí que no podía seguir así. Miguel quería aplastarme, pero no iba a dejarlo ganar. El dinero estaba seguro con mis papás, y aunque el pueblo me diera la espalda, yo sabía la verdad. Me senté con una vela prendida, porque la luz seguía sin arreglarse desde el destrozo, y planeé mi siguiente paso. No iba a pelear con chismes ni gritos, iba a usar la cabeza. Si Miguel quería guerra, que la tuviera, pero en mis términos. Esa noche, con el silencio del pueblo como testigo, juré que iba a salir de ese hoyo, por mí, por Pedro y por el legado de Carmen. Ya no podía seguir viviendo con el peso de los rumores y las amenazas de Miguel. Esa mañana, después de limpiar la palabra «ladrona» de mi pared con un trapo húmedo, tomé una decisión: iba a proteger lo que Carmen me dejó y a callarle la boca a quien quisiera quitármelo. Fui a casa de mis papás, saqué el dinero de la caja de galletas y lo llevé al banco del pueblo. Con manos sudorosas, abrí una cuenta y puse los 200,000 pesos en un fideicomiso para Pedro. Le pedí al gerente que lo blindara: nadie, ni Javier, ni Sofía, ni Miguel, podía tocarlo. «Solo yo decido», dije, y firmé los papeles con letra firme. Sabía que Miguel no se iba a quedar de brazos cruzados, así que me preparé. Una tarde, lo vi en la plaza hablando con Clara, presumiendo que pronto recuperaría lo suyo. Saqué mi celular y grabé todo, escondida detrás de un puesto de tamales. «Esa Lucía cree que puede quedarse con el dinero de mi mamá»,
pero ya verás, decía él, con esa voz engreída que me revolvía el estómago. Cuando terminó, fui directo con el policía del pueblo, don Raúl, y le di la grabación. Esto prueba que miente, le dije. Yo no robé nada, y él anda difamándome. Don Raúl asintió, serio, y prometió investigarlo. Días después, Javier apareció en el pueblo. Lo vi desde la ventana, arrastrando una maleta vieja, con el pelo más gris de lo que recordaba. Tocó la puerta, y cuando abrí, me sonrió como si nada hubiera pasado. Lucía, vine a ver a Pedro, a arreglar las cosas, dijo, con tono meloso. Lo miré fijo, sin moverme. ¿Después de 10 años? No me vengas con cuentos. Se puso nervioso. Celó del dinero. Soy su papá, tengo derecho. Le cerré la puerta en la cara. Te fuiste hace una década. Aquí no tienes nada, le grité desde adentro. Se quedó un rato afuera, pero al final se fue, con la cabeza gacha. El banco me llamó poco después. Miguel intentó sacar el dinero del fideicomiso, me dijo el gerente. Lo rechazamos, como usted pidió. Sonreí por primera vez en semanas. La grabación y la denuncia hicieron lo suyo, don Raúl citó a Miguel y Clara por difamación. No los metieron a la cárcel, pero el escándalo los cayó. Los vecinos empezaron a murmurar, pero ahora contra ellos. Qué vergüenza, inventar eso de Lucía, decían. El rumor se dio la vuelta, y yo respiré hondo, sintiendo que el aire por fin me llegaba al pecho. Sofía no se acercó, pero supe por doña Rosa que estaba furiosa con Miguel por meterla en ese lío. Javier se esfumó otra vez, como siempre. Me quedé sola en la casa, pero no me sentí débil. Había peleado con cabeza, no con gritos, y había ganado. El dinero estaba seguro para Pedro, y el nombre que Miguel quiso ensuciar empezaba a limpiarse. Me senté en el patio, mirando el cielo naranja del atardecer, y pensé en Carmen. Lo hice por ti, susurré. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el control era mío, que no iba a dejar que nadie más me pisoteara. Con Miguel y Sofía fuera de mi vida, el pueblo empezó a sanar las heridas que dejaron. Los rumores se apagaron, y la gente volvió a mirarme con respeto. Una tarde, don Raúl me dijo, Lucía, hiciste bien en defenderte. Aquí todos saben quién eres de verdad. Sus palabras me llenaron de una paz que no había sentido en años. Decidí que era hora de dejar atrás el pasado y construir algo nuevo. Con el dinero seguro en el fideicomiso de Pedro, empecé a dar clases de cocina en la iglesia. Enseñaba a hacer mole, como el de Carmen, y las señoras del pueblo se apuntaban, trayendo risas y calor a mi vida. Pedro regresó a casa, y juntos llenamos los días de cosas simples. Una noche, mientras lavaba chiles, él dibujó un árbol con crayones. Es para ti, mamá, dijo, y lo pegué en la puerta del refri con un imán. Me abrazó fuerte y susurró, te cuidaré siempre. Se me hizo un nudo en la garganta, pero sonreí. Y yo a ti, mi cielo, le contesté. Cocinar con él, verlo crecer, me dio un propósito que no sabía que necesitaba. El pueblo me acogió de nuevo, y hasta doña Rosa volvió a traerme café por las mañanas. Una noche, después de acostar a Pedro, salí al patio. El aire fresco movía las cortinas, y las estrellas brillaban sobre los campos de maíz. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había pasado, los años de cuidar a Carmen, las traiciones, las peleas. Pero ya no dolía tanto. Susurré al viento, estoy en casa, y supe que era cierto. Esta casita vieja, con sus grietas y su historia, era mi hogar, y yo era su fuerza. Cerré la ventana, dejando afuera el frío, y me sentí libre, lista para vivir por mí y por mi hijo.